Bienvenidos a este capítulo del Chef de la Política. La educación debe ser gratuita, debe ser cofinanciada, hay examen de ingreso o no, todo eso en este capítulo. Bienvenidos. Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo de la temporada 2 del Chef de la Política. Vamos a discutir sobre la educación. Y este es un tema amplio, rico en debate, rico en crítica y en posicionamientos. Lo vamos a enfocar solamente desde la perspectiva política, que es la que más nos interesa, pero no es la única ni la más importante, evidentemente. Pero vamos a tratarlo desde esa perspectiva. Nos vamos a dedicar a la educación en general, pero sobre todo la educación superior, la universitaria, que es la que más interés nos genera. En el plano de la comida, ahora el famoso ceviche jipijapa, que ya les voy a dar algunas ideas al respecto. Estamos ahora con nuestro delantal de la Argentina, viste que para cuando salga este programa eventualmente será campeona de Copa América. Si no es la Argentina, podría ser eventualmente el Uruguay, los dos rioplatenses, países maravillosos y queridos. Y vamos a empezar sin antes, por supuesto, manifestar nuestro agradecimiento a nuestros dos colaboradores fundamentales. En primer lugar, Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres saber sobre las noticias del Ecuador, de América Latina, del mundo, lo que pasó en la reciente elección francesa, la revolución que está generando la declaración de muchos presidentes en América Latina, las elecciones en los Estados Unidos y esa disputa cerrada por llegar a la Casa Blanca, anda Primicias, ahí te informas, tienes distintas visiones, distintas opiniones, periodismo contrastado, ándale, ahí te informas y luego lo complementas con el Chef de la Política y tienes un espacio enorme para que converses con los amigos, con los familiares, con los estudiantes, con los colegas, con los amigos, etcétera, porque todos al final algo de político tenemos. Algunos queremos decir que no, pero todos al final tenemos. Digo, entonces vamos a empezar con este ceviche jipijapa. ¿Por qué se llama jipijapa? Por una ciudad ecuatoriana de la provincia de Manabí, capital del cantón del mismo nombre, Jipijapa. ¿Qué características particulares tiene este ceviche respecto al resto de ceviches de Manabí, del Ecuador y de otros países? Básicamente me parece que es el maní y a eso vamos a llegar. Y vamos a empezar cortando. Tenemos aquí un filete de tilapia, un pescado muy noble que se cocina fácil. Lo cocinamos básicamente solamente a limón. Hay gente que lo cocina, pero me parece que lo mejor es a limón porque se lo hace muy rápido. Cortamos en cuadraditos, no tan grandes, no tan pequeños. Son recetas en general muy fáciles y sobre todo muy nutritivas las que hacemos acá en el Chef de la Política. Colocamos esto por acá, tomamos un par de limones para que se cocine mientras seguimos con el programa y con el resto de ingredientes. Y decíamos que el tema de ahora es la educación. Y vamos a empezar con una pregunta que puede parecer una obviedad, pero que no lo es. Que puede parecer una pregunta torpe, pero que no lo es. Recuerden que siempre las mejores preguntas son las que parecen las más torpes, las más inútiles, las más obvias. Suelen ser las preguntas que han dado el pie o el punto de partida al desarrollo de la ciencia, del arte, de la cultura. Y esta pregunta ¿es útil educar a la gente? O sea, ¿vale la pena educar a las personas? Y ahí uno podría decir, pero obvio que sí. Bueno, no es tan obvio. Hay gente que dice, si educas mucho a la población, luego se hacen muy críticos con los gobernantes. No hay que educarles tanto. Hay que dejarles hasta cierto nivel, para que al no rebasar un nivel básico de educación, al gobernante lo dejen en paz y lo dejen tranquilo. Esa hay una posición importante, no digo que la comparte de ninguna manera. La posición mía es que evidentemente hay que educar a los ciudadanos dentro de un Estado moderno. Pero ahí vienen las primeras preguntas. Antes de eso, ya está acá esto. Con el limón le ponemos un poco de sal y dejamos que esto se quede por unos minutos acá. Pero más allá de que hay que educar y asumiendo que hay que educar a todos, el punto fundamental es cómo vamos a educar. Y ahí vienen las primeras diferencias. Y ahí viene un elemento que es clave y fundamental, que lo digamos y lo discutamos ahora, y que tiene que ver con la educación pública. Y ahora en esta parte estoy pensando en la educación básica. Me refiero a la escuela primaria y a la escuela secundaria, con los distintos nombres que puedan tener en los distintos países. A eso me estoy refiriendo en este momento. Y hay una idea medianamente generalizada, que obviamente tiene detractores, por supuesto, es que la educación
primaria y secundaria tiene que ser provista por el Estado. No debería o podría, sino que tiene. Es una obligación inmanente del Estado generar educación pública, primaria y secundaria. Al menos hasta ahí hay un mediano acuerdo alrededor de las distintas ideas. Pero ¿saben qué? Esto no es suficiente, porque podemos acordar en eso, pero hay otros detalles que vamos a decirlos en la medida que seguimos haciendo esto. Acá tenemos un pimiento verde, un pimiento rojo. La mezcla de estos dos pimientos da un sabor espectacular. Lo que hacemos es tomar una partecita, no vamos a hacer todos los pimientos. Está previamente lavado, sacamos las pepas que tienen adentro y estas como tiritas que tienen aquí, algún nombre deben tener, no sé cuál sea. Después me corrigen ustedes, algún nombre deben tener. Son estas cositas blancas que hay acá. Le sacamos de eso. Siempre en la producción me dice, pero es que tienes que llegar ya con las palabras específicas, las palabras claves, las palabras técnicas. Puta, no sé, pues. Si cocino por diversión, la idea es cocinar para que todos aprendamos de política. No que aprendamos no que nos divirtamos con la política para aprender a cocinar. Si ustedes pueden aprender a cocinar con su servidor, una maravilla, pero la idea original es la otra. Entonces, tenemos ahí la mitad del pimiento verde, que ustedes saben tiene un sabor un poco más penetrante. Tenemos acá la mitad del pimiento rojo y seguimos con estas ideas respecto a la educación básica. Decíamos que tiene que ser provista por el Estado. Esa es una cuestión ineludible, me parece. O sea, si decimos que el Estado no tiene que dar educación pública, al menos en primaria y secundaria, entonces ¿para qué está el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Solo dar seguridad. ¿Es suficiente? Me parece que hasta visiones bien extremas en una perspectiva liberal dudarían de excluir a la educación pública, pero lo que decíamos es cómo tiene que ser esa educación pública, y ahí me parece que hay al menos 4 principios que son básicos. El primero es la universalidad, y que quiere decir que le tienes que dar educación pública a todos, sin excepción. Sin excepción. Sin ninguna excepción. Ninguna. Un Estado, una sociedad no puede progresar si no le da educación pública a todos, sin excepción, sin miramiento, sin distinción. Y vean que aquí hay una cosa que es importante, que puede parecer una obviedad lo que estoy diciendo, pero no es. Porque el sin excepción implica también al migrante. Incluso el migrante que no tiene documentación. También tienes que darle educación pública. Y la segunda idea, que no solo sea universal, sino que sea gratuita, es decir, cero pago. Porque aquí, ¿cómo se paga a los profesores? ¿Cómo se financia la infraestructura? ¿Cómo se financia que funcione el sistema escolar? Bueno, con los impuestos. Ese es uno de los roles de pagar impuestos. Que tengamos educación pública, gratuita, universal. Y el tercer punto, no menor, de calidad. El hecho de que sea educación pública no puede ser un justificativo para que la educación no sea de calidad. Tenemos que educar bien, tener buenos profesores, tener un buen nivel educativo, que el chico o la chica que vaya a la educación pública tenga educación de calidad. Y eso no es una cuestión menor. Entonces, gratuidad, universalidad, calidad y el cuarto elemento fundamental. Aquí puede haber ciertas tensiones que son parte de la política, y es que sea laica. Es decir, que respetando tu credo religioso, acá en la escuela yo no te enseño ninguno y respeto el que lo tienes. Pública, gratuita, universal, laica y de calidad. Así debería ser la educación pública, al menos en el nivel primario y secundario, en cualquier país, sin excepción. Y con esto terminamos esta primera parte. Seguimos con nuestro ceviche hippie japa y volvemos en la segunda con la discusión tensa, pero súper interesante sobre la educación superior, al menos desde la esfera de lo público. Volvemos enseguida. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente.
Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Vamos con este segundo bloque del Chef de la Política, la discusión sobre la educación. Vamos a pensar un poquito en la educación superior, pero antes una pequeño paréntesis para la educación privada. Lo que hemos dicho de la utilidad y necesidad de la educación básica, de la educación pública, no quiere decir en modo alguno que la educación privada no debe existir, pero por supuesto que tiene que existir, evidentemente que tiene que existir, porque hay que respetar la libertad de las familias para enviar al chico o a la chica a la educación pública o a la privada. Por supuesto que sí, en buena hora que exista la educación privada, porque eso permite que las sociedades se dinamicen. No hay que observar con recelo a lo privado bien hecho es fundamental, es el motor de las sociedades en muchos de los aspectos. Ahora, que precisamente por la relación de oferta y demanda, en algunos países la posición de la educación privada esté mejor o peor ubicada en términos de calidad, eso es otra cosa. En Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, la gran mayoría de los chicos y las chicas estudian en colegios públicos. Lo privado es muy marginal, muy residual, muy excepcional. Así es. En América Latina lo privado compite más con lo público, la educación pública con la privada. Pero nuevamente, lo que hay que dejar en claro es que educación pública, por supuesto que sí, pero respeto a la educación privada, evidentemente que sí también. Y si es que en la privada, obviamente que ya no es gratuita, se debe propender a que el Estado regule la calidad, evidentemente que sí. Y en ese caso, en lo privado, también la laicidad queda en cierta relativa posición. ¿Por qué? Básicamente porque en lo privado, si tú vas a una escuela con un credo religioso, bueno, es la escuela que te están ofreciendo porque se asume que vos crees en eso. Nuevamente, no hay tensión entre lo público y lo privado, educación pública, educación privada, en lo básico, pero también en el plano universitario, que es a lo que me voy a referir ahora. Pero antes, un poquito más de nuestro ceviche jipijapa. Ya tenemos acá los pimientos y ahora tenemos una media cebolla paiteña, como le dicen acá, cebolla roja también. En algunos países asume otro nombre, no me acuerdo bien cuál es. Cortamos en cuadraditos. Hay diferentes estrategias, ¿no? Esta es la que yo uso, no me acuerdo bien cómo se llama este tipo de corte. Ahí seguramente habrá algún buen seguidor que nos dirá cómo se llama. Juliana creo que se llamaba el otro, el hacia arriba, y este hacia abajo no tengo idea. Pero por ahí algo me dice la producción, no le entiendo bien, como no entendí bien, ¿para qué voy a repetir? Capaz que digo burradas. Entonces, así nomás. Y con esto tenemos listo, colocamos en un platito o en un pocillo hondo, como ustedes prefieran, y le vamos a dejar por un momento. Esta cebolla en general, hay algunas que pican más, esta no es muy picante. Le vamos a dejar por acá con un poco de limón para que tome el limón, le dé sabor, le saque un poquito el picante y seguimos. Entonces volvemos a la educación y ahora a la superior. Y ahí vienen las primeras preguntas. La primera, la educación superior pública. Dejemos de lado la privada, que es fundamental, pero que tiene otras dinámicas. En la pública, ¿la educación superior es gratuita? ¿Tiene que ser gratuita? ¿O los estudiantes tienen que pagar en función de los ingresos de los padres? ¿Cuál de las dos opciones asumimos? Las dos tienen justificación. Por un lado dices, tiene que ser absolutamente gratuito. Ese es un deber del Estado, educar a la gente, inclusive en la universidad. Y eso se tiene que financiar de la caja pública, básicamente de impuestos. Tiene que ser absolutamente gratuita. El caso argentino, el caso uruguayo y de otros países de América Latina. Pero hay otra posición que es respetable también, que dice no necesariamente tiene que ser gratuita para todos, tiene que ser gratuita solo para el que no tiene recursos económicos.
Porque el que tiene recursos económicos, además de beneficiarse de lo gratuito, va a seguir ampliando la brecha o la distancia en términos económicos de unos grupos a otros. Y en alguna medida tienen razón, pues. Y esa segunda posición dice, la educación pública universitaria tiene que ser en un sistema de que el que tiene más, paga más, el que tiene menos, paga menos, y el que no tiene, no paga nada. E inclusive podemos agregar algo, y el que no tiene, no paga nada, y el Estado le financia adicionalmente, subsidia adicionalmente, un monto específico para la vivienda, para la comida de esos chicos. Ahí hay una gran discusión en cómo debe financiarse la educación pública. Y no es una discusión menor, y es una discusión que es necesaria que la tengamos. Pero no es solo esa discusión. Hay otra que es igual o más importante, que la voy mencionando en la medida que sigo avanzando. Ahora tomamos un tomate, lo partimos por la mitad y lo mismo, ¿no? Cuadraditos. Y esta segunda discusión que les decía de la educación superior, la primera era la que les he mencionado, ¿no? ¿Es gratuita o es financiada en función de los ingresos de las familias? La segunda, no menos importante, es: ¿tenemos libre acceso o tomamos examen de ingreso? Está el tomate, le vamos a poner junto a la cebolla, que nos va a esperar ahí unos minutos, le ponemos un poquito de aceite. ¿Es libre acceso o hay examen de ingreso? Y las dos posiciones reciben también algunos seguidores y algunos detractores. Una posición dice: el acceso a la universidad tiene que ser libre. Cualquier persona, por el hecho de terminar la secundaria, tiene que ir a la universidad, sin ninguna restricción, ni económica ni de examen. La educación francesa, por ejemplo, exceptuando los grandes liceos, ¿no? Las grandes escuelas. El modelo alemán es distinto. El modelo alemán dice, no todos pueden ir a la universidad. Hay gente que termina un tipo específico de secundaria, el gimnasio, y esa puede ir a la universidad. Hay otras personas que no pueden ir a la universidad, pero van a centros de formación terciaria de primer nivel. Son modelos distintos, y en América Latina también tenemos eso. La educación argentina, la educación uruguaya, libre acceso. ¿Cuál es la ventaja? La que he mencionado. El Estado tiene la obligación de darles a todos sin excepción, sin acceso. La otra posición dice, no, sí se tiene que tomar un examen de ingreso, porque no todas las personas tienen las mismas actitudes y aptitudes para determinadas carreras, y por tanto es necesario orientar a unos y otros en función de estos dos elementos para que se desarrollen mejor en su vida universitaria. Y en esta posición se dice, porque de lo contrario, es decir, con el libre acceso, hay gente que ingresa a una carrera determinada, X, cualquiera, medicina, por citar una, está un año o menos de un año lectivo y sale. Y eso es un gasto para el Estado, porque el Estado invirtió en esa persona durante ese tiempo, que nunca va a ser médico porque estuvo solo un año y salió. La respuesta desde el otro lado es decir, no, es que ese no es un gasto, eso es parte de lo que el Estado tiene que hacer. Y esos recursos que eventualmente se pueden asumir como costos son parte de lo que el Estado tiene que generar, y es parte de lo que el Estado debe hacer, y es parte de los riesgos que el Estado tiene que hacer en función de la gente. Vean que entonces tenemos, por un lado, gratuidad o pago diferenciado, y por otro lado, libre acceso, es decir, sin examen o examen. Dos temas fundamentales de la educación superior, pensando sobre todo en la pública. La privada tiene otra dinámica que debemos tener presentes. Y en la tercera parte venimos con otro tema que no es menos importante y que también nos atañe a todos, y con la parte final de el ceviche hippie hapa. Volvemos a este tercer capítulo sobre educación, y estamos en educación superior, y antes seguimos con el ceviche jipijapa. Acá tenemos unos camarones exquisitos, están lavados, están cocinados en limón por muchas horas, esto sí, están desvenados, es decir, están limpios, y los vamos a agregar ya directamente a donde recuerden que teníamos nuestro pescado, y ahí tenemos ya la primera parte de este ceviche, y lo vamos a mezclar. Y decíamos, pensando en la educación superior, que hay un tercer elemento que es fundamental y que es la parte complementaria de la educación superior,
que es el posgrado. Básicamente, maestría y doctorado. Y antes seguimos ya juntando todo. Acá tenemos la cebolla, tenemos el tomate, que recuerden ustedes teníamos por separado. Esto ya va tomando forma y color. Y aquí viene una parte importantísima, que es la pasta de maní. Esto es clave y decisivo. Tomamos 2 cucharadas más o menos, tiene esto de pasta de maní. Le vamos a agregar, antes de irnos hacia agregarle al ceviche propiamente, le agregamos un limón a la pasta de maní, le agregamos un poquito de de aceite de oliva. Esto es para que tome mejor forma, que esta masa, que está un poco dura, se torne más suave. Mezclamos por unos minutos, y mientras vamos mezclando, les cuento cuál es la dicotomía, o el problema, o el conflicto, o la tensión que puede haber respecto a la educación de posgrado. Y la idea es similar en alguna medida a la de pregrado. ¿La educación de posgrado tiene que ser gratuita? ¿O cada uno se paga? Y ahí las tensiones siguen siendo muy, muy fuertes, porque ¿saben qué? Hay mucha gente que dice, la educación superior, universitaria, hasta la licenciatura tiene que ser absolutamente gratuita, pero no el posgrado. El posgrado, que estoy pensando básicamente en maestrías y doctorados. Hay algunos títulos intermedios en algunos países, pero maestrías y doctorados, incluso las personas que dicen que tiene que ser gratuita absolutamente, la licenciatura dicen, pero el posgrado no puede ser gratuito. Eso tiene que ser financiado por cada una de las personas. Y existe otro grupo de personas que señala, y otro grupo de estados también, nuevamente Francia uno de ellos, que señala que el posgrado también debería ser gratuito. Vean que ahí hay una tensión y una discusión profunda. Acá tenemos ya la pasta, le vamos a mezclar. Esta pasta en general sale un poquito consistente, entonces implica que haya un movimiento importante acá, dentro ya del plato. Esto se va tornando mucho más suave en la medida que va capturando el sabor del pescado, el sabor del camarón, y sobre todo el jugo de limón. Le vamos a agregar luego enseguida un poquito más de limón, por supuesto, y estamos ya muy cerca. Le agregamos los pimientos. Y ahí, volviendo al tema, es una discusión que no es fácil. Porque los que dicen que incluso la educación de posgrado debe ser gratuita señalan que la posibilidad de la investigación, del progreso científico y tecnológico está en el posgrado y no en la licenciatura. Y que por tanto es un deber del Estado, del aparato estatal me refiero, financiar los estudios de este tipo. La discusión toma el otro nivel, o sea, es decir, los detractores dicen, no, esa ya es una cuestión particular. Puede ser que el Estado te financie o financie proyectos de investigación, de ciencia y tecnología, pero el estudio debería ser autofinanciado. Vean ustedes cómo, en un tema que en principio no genera demasiadas tensiones, al final da cuenta de lo importante que son las visiones ideológicas sobre el tema. Vamos terminando, y yo voy a ir agregando el aguacate, fundamental en cualquier ceviche. En cualquier ceviche me parece en general, pero en el ceviche jipijapa en particular, tenemos un aguacate, le vamos a colocar las dos mitades. Y seguimos discutiendo sobre este tema que no es fácil, no es menor, donde ustedes si me piden una posición, yo creo que la educación universitaria tiene que ser gratuita. Me parece que es necesario un examen de ingreso. Y en la de posgrado yo creo que en buena medida tiene que ser financiada por las personas. Hay estados, pocos en realidad, en los que la educación de posgrado es gratuita, muy pocos en realidad. En la mayor parte o es privada o los estudiantes, sobre todo en el nivel de doctorado, no pagan, pero son parte de proyectos de investigación que tiene la universidad, de donde obtiene recursos para el efecto. Acá estamos volviendo a nuestro ceviche, cortamos un poquito de cilantro,
que como siempre es fundamental en cualquier ceviche. Le vamos a espolvorear a nuestro ceviche. Esto se puede poner también en cantidades generosas, como dicen. Le ponemos un poco de sal, un poco de pimienta y le vamos a espolvorear de aceite de oliva. Entonces, vean que la educación en general, pública, gratuita, universal y laica en lo primario y en lo secundario. La universitaria puede ser gratuita o diferenciada, pero siempre manteniendo el principio de calidad, evidentemente. Y la de posgrado, ahí hay más tensiones y tiene que ser gratuita o autofinanciada. Pero el principio general es que un Estado que no ofrece educación de calidad en todos sus niveles es un Estado que está destinado al fracaso, destinado a perderse. Es una sociedad que está destinada a la ignorancia. Y desafortunadamente, eso es lo que pasa en buena parte de América Latina, desafortunadamente. Y bueno, nuestro ceviche está listo, vean esta maravilla. Esto es una cosa espectacular. Le dejamos por unos minutos más ahí. Hemos terminado el programa. Agradecimientos, por supuesto, a nuestros auspiciantes. Primicias, el periodismo informado, el periodismo comprometido. Si quieres conocer de Ecuador, de América Latina, del mundo, de economía, de política, de sociedad, de cultura, de deportes, muchos etcéteras, anda www.primicias.es. Ahí te vas a informar, vas a recibir una cantidad de insumos, de visiones distintas que las puedes complementar con este programa para que tengamos un espacio de discusión más importante entre la sociedad. Y por otro lado, agradecer también a Pescadito Editoriales, www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, que ahora publicita su último libro, Huellas de la democracia fatigada. El texto último de Manuel Alcántara Sáez, el profesor emérito de la Universidad de Salamanca, donde discute por qué la gente se siente cada vez menos a gusto con la democracia, no solo en América Latina, este es un problema mundial. ¿Y qué se podría hacer para tener sociedades que puedan convivir de forma más pacífica dentro del régimen democrático? ¿Saben cuál es una de las formas? Discutir y comentar las cosas entre la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo. Gracias, amigos, nos vemos en el próximo capítulo del Chef de la Política. No se olviden de comentar, criticar, reenviar, compartir con sus amigos este programa. Si tienen donaciones, también tienen ahí un espacio para hacerlas y eso permitirá que nuestro programa siga en camino. Gracias y nos vemos. Hasta pronto. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo del Chef de la Política sobre la educación. Compartan, difundan, utilicen nuestras redes sociales. Gracias por su atención de siempre. Nos vemos pronto.